Continuamos en el Federal Modo Tarde, momento de análisis, para recibir a nuestro compañero de tareas, Guillermo Jeremía. Hola, Guille, bienvenido y feliz día, compañero. Muchísimas gracias, Ezequiel, muy amable. El saludo también para todos los compañeros periodistas del canal. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, ¿cómo la ha pasado? ¿Mucho regalo en tiempos de pandemia o escasea? Más de los que me merezco, realmente. Usted sabe que... Trabajando, y eso es lo mejor que nos puede pasar a los periodistas, que estemos en nuestro día ejerciendo esta profesión que amamos tanto, que queremos tanto. Muchos tiempos casi con obsesión. De home office, de 24 horas, sí, es cierto, ¿no? Son está complicado, pero bueno, estamos intentando sortear las dificultades que nos impone la realidad. Pero bueno, no son tantas, no nos quejamos, seguro, porque hay gente que le está pasando realmente mal. Totalmente. Tenemos los avatares y las vicisitudes propias de cualquier profesión, con el privilegio de haber sido y ser considerados esenciales. Después discutiremos si no merecemos esa calificación, y podido trabajar durante toda la pandemia, que más allá de los recursos, los ingresos, nadie está en el periodismo para hacerse millonario. Usted lo sabe, Ezequiel, cómo es esto. Somos apenas trabajadores de este oficio. Los que se hicieron millonarios es porque la profesión me parece que no la ejercieron noblemente, me parece a mí, no sé. Sí. A lo largo de la historia. Lindo tema para debatir ese, lindo debate. ¿Cómo? Lindo debate ese, pero sí. Sí. Bueno, es un debate puertas adentro del periodismo, y por supuesto que hay próceres del periodismo que se hicieron millonarios no siendo periodistas. Digo, claro. García Márquez era un periodista de referencia, pero se hizo millonario siendo escritor, vendiendo libros a más no poder. Ryszard Kapuscinski terminó su vida, un periodista polaco, siendo millonario, pero también lo hizo vendiendo libros, ¿no? Porque fueron eximios escritores tocados con la varita mágica. Pero bueno, es una discusión que nos debemos dar, como la discusión que debemos darnos el punto en el que nos encontramos los periodistas, ¿no? Con tanta mentira campeando, dando vuelta en los medios de comunicación. Es, creo yo, desde los años que tengo de experiencia, que no son pocos, ya son más de 30, el peor momento del periodismo en la historia reciente de la República Argentina, atravesado por una crisis de precariedad laboral, por una transformación en los soportes del mensaje, las redes sociales así lo indica, pero además atravesado por una crisis deontológica, es decir, de razón de ser del periodismo, que nos debiera poner frente al espejo. Pero bueno, es una discusión más nuestra que de la gente, aunque sufre las consecuencias de esto que nos está pasando a todos nosotros. En forma directa. ¿Te parece si nos vamos directamente a Chubut, Guillermo? Sí, vamos a saludar al colega Juan Martín Cángaro, a quien también le deseamos feliz día del periodista, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Chubut. Quiero hacer aquí una analogía, un parangón con la provincia de Córdoba. Córdoba se vio obligado a volver a restricciones porque se empecinó en la educación presencial, y hoy pareciera que era lo único que contagiaba, porque los casos que hemos tenido de COVID parecieran estar relacionados, si uno toma como referencia lo único que se suspendió desde hoy en Córdoba es la educación presencial. Para mí es un poco más complejo el tema, pero lo vamos a hablar en otro momento. En Chubut, Mario Arcioni quiere volver a la educación presencial. Nos lo va a contar Juan Martín Cángaro. Juan Martín, buenas tardes. Te saludamos de modo tarde aquí en Telediario Federal. Te deseamos feliz día junto con Ezequiel. Muchas gracias. Feliz día para ustedes también, colegas. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿por qué Arcioni quiere volver a la presencialidad? Bueno, en realidad el gobernador de Chubut ha dictado un nuevo decreto desde que empieza a regir a partir del día de hoy, en el que se establece una vuelta a clases presenciales gradual. La semana pasada, estas 2 semanas que pasaron, en realidad, las clases presenciales estuvieron suspendidas en gran parte del territorio provincial, y esta vez, este decreto establece una vuelta gradual en algunos departamentos, que son la mayoría. Hay localidades como por ejemplo Esquel, donde yo estoy,
que la situación epidemiológica está muy complicada, así lo considera el gobierno provincial, y han determinado que las clases presenciales no vuelvan en ninguno de los niveles en esta semana, por lo menos hasta el 14 de junio, que es cuando finaliza este decreto actual. Hay 27 localidades de la provincia de Chubut en el que las clases presenciales han vuelto hoy. Después localidades como Trelew, Comodoro y Puerto Madryn tienen presencialidad en algunos niveles a partir de hoy y en otros niveles no. Pero también la presencialidad, las clases normales en Chubut no son moneda corriente en los últimos años, por conflictos salariales, por atrasos salariales, por reclamos gremiales que traen estos atrasos salariales. Y por eso es un tema especialmente delicado en Chubut, el tema de las clases. En este momento de pandemia, la presencialidad, por supuesto, pero ya el hecho de que haya clases en Chubut ha sido complicado en los últimos 3 años, vamos a decirlo así. Y este año se solucionaron, hubo acuerdo con los gremios, a pesar de que sigue habiendo atrasos salariales y que los gremios siguen manteniendo reclamos, sí hubo un acuerdo para poder empezar las clases con las condiciones actuales. Y bueno, esto de la necesidad de la presencialidad pasa en parte por el contexto puntual de nuestra provincia, ¿no? Claro, porque vienen de 2 o 3 años de arrastre en donde la escuela estuvo en el debate constante en la provincia de Chubut. Sí, totalmente, porque bueno, hubo un gran atraso salarial, sigue habiendo atraso salarial, pero de a poco, con muchos fondos que ha enviado el gobierno nacional, fundamentalmente, el gobierno provincial ha podido ir cancelando algunas de sus deudas, y también ha habido un acuerdo con los gremios de que en esa situación tan irregular de las clases no se podía continuar. Ahora, de todas maneras, en las últimas semanas, antes de estas restricciones más fuertes, ya había habido paros de auxiliares que habían obligado en muchas escuelas a que no se pueda dictar las clases de manera normal con la presencialidad. Y como les decía, hay departamentos como en el que se encuentra la localidad de Esquel, que es el departamento de Futaleufú, que están considerados de alto riesgo epidemiológico por el alto nivel de casos que hay, que en el caso de Esquel hace 6 meses venimos en un nivel de contagios que no baja, y el gobierno provincial establece que las clases presenciales no vuelvan en ningún nivel. Después, como les dije, hay 27 localidades en las que esta semana tienen clases normalmente, por decirlo así, porque claramente en la pandemia las clases no son con la normalidad que conocíamos antes. Juan Martín, ¿y en la provincia se discute respecto de si la presencialidad escolar alimenta la casuística de contagios? ¿Está la discusión? ¿Por qué es que él tiene hace 6 meses tanta cantidad de casos? ¿A qué se le atribuye? Bien, en realidad la presencialidad sí se discute, pero en verdad que hay algo muy interesante que nos han planteado a nosotros, por ejemplo, dirigentes gremiales, directores de escuelas, y hablo en este caso puntualmente de directores de escuela de Esquel, que dicen, en realidad la escuela no es el problema. En realidad sería muy bueno, los chicos se contagian, vienen contagiados de afuera, y después contagian en la escuela porque afuera no se respetan los cuidados que se deberían respetar, y sería mejor que todos los lugares funcionen con los protocolos con los que la escuela funciona. Digamos, en la escuela se hace un esfuerzo muy grande porque el riesgo existe, pero porque no haya contagios o porque se aísle a quien haya que aislar inmediatamente y que no se llegue a propagar el virus dentro de las escuelas. ¿Ha habido casos? Sí, ha habido casos dentro de las escuelas, pero en realidad lo que se plantea es la falta de cuidados está más fuera de la escuela que adentro, y en realidad el virus llega a la escuela por los contagios que se producen afuera. Esto lo han dicho en notas que les hemos hecho aquí en Radio Nacional directores de escuelas de nuestra región varias veces. Uh-huh. ¿Y en dónde estaría la fuente de contagio? ¿Cuáles son los protocolos que no se están respetando? En realidad, por ejemplo, por el riesgo epidemiológico que representa nuestra zona actualmente para el gobierno nacional y para el gobierno provincial, por ejemplo, podría haber algunas restricciones más. El municipio de Esquel ha determinado que no haya ningún tipo de restricción, salvo esa primera semana, hace 2 semanas atrás, que se limitó la circulación a las 19 y cerraron gran parte de las actividades presenciales, no las comerciales. Los comercios en el horario hasta las 19 horas podían atender y se limitaba solamente el horario hasta las 19 y no podían atender más tarde. Pero
pero se pone el foco sobre todo en reuniones sociales, en que hay gente que no toma conciencia realmente de la situación en la que nos encontramos. Y también hay una realidad que viene de hace mucho, por eso el contexto de Chubut es muy complicado, pero el Hospital Zonal de Esquel, que atiende a Esquel y a 14 localidades de la región, Esquel tiene aproximadamente 45.000 habitantes. El hospital atiende a una población de más de 100.000. Y ese hospital tenía antes de la pandemia únicamente 6 camas de terapia intensiva. Esas 6 camas obviamente están todas ocupadas. Se han agregado algunas camas extras, algunos respiradores en sala general, en clínica médica, hasta en la guardia, pero se atribuye sobre todo a una falta de conciencia en la población de la situación en la que se encuentra Esquel y sobre todo de lo limitado que es el recurso del hospital. El recurso humano, el personal del hospital se esfuerza a destajo, pero no hay infraestructura. El hospital también es un hospital muy, muy antiguo, que necesita una remodelación casi total. El edificio es muy viejo y no da para más en cierto punto. Respecto del tiempo en el que empezamos a transitar, las bajas temperaturas en Esquel hacen dificultoso cumplir con una básica disposición, mantener ventilados los ambientes. ¿Cómo se resuelve allí esta cuestión? Se hace muy complicado. Nosotros, por ejemplo, aquí en la radio conservamos, todavía no llegaron los fríos más fuertes del año, eso hay que decirlo, pero ya estamos con mucho frío y conservamos siempre una puerta abierta, alguna ventana, la ventilación cruzada, pero porque tenemos un espacio amplio que de alguna manera nos permite hacerlo. En otras situaciones es muy difícil y la verdad que si hay que hacerlo por protocolo, se hace de la manera que se puede, pero se hace muy difícil realmente en esta época. Entonces se busca mucho más el distanciamiento social, quizás en alguna situación limitar al extremo a la gente que puede ingresar a un lugar aunque haya que esperar un rato afuera, por ejemplo, digo esto por los comercios, pero es cierto que es una época en la que la ventilación se hace difícil, pero a Esquel el virus llegó tarde, te diría toda la cordillera en realidad, porque todas las localidades de la región están con su población en una situación similar, con mucho nivel de contagio en relación a la cantidad de habitantes. Y los contagios empezaron en el verano, que es una época donde, si bien no hace el calor que puede hacer más al norte del país, te permite ventilar bien los ambientes. Los contagios empezaron en el verano, hubo un pico muy grande en las fiestas, de hecho pasamos Año Nuevo casi como en fase 1, nosotros aquí, pero se han mantenido estables. Uno diría que están amesetados en una meseta alta desde hace, por lo menos desde febrero aproximadamente. Quizás diciembre o enero fueron los peores meses y desde febrero estamos en una meseta muy elevada para lo que es la zona, y eso no tiene que ver con el frío, porque en febrero no hacía el frío que hace ahora. La otra cuestión a la que apuesta el gobernador es a la vacunación. Habla de más del 80% de los docentes vacunados. ¿Está marchando a buen ritmo la vacunación? Sí, eso realmente hay que destacar que sí. Según el último parte provincial del día de hoy, en total se han aplicado unas 178.000 vacunas en Chubut, 44.000 de ellas ya son segundas dosis. Chubut tiene una población de, no la tengo exactamente, pero hablamos de 400.000 habitantes, poco más, pocos menos aproximadamente, quizás un poquito más seguro. Y es un buen número. Y la vacunación al personal de educación se está realizando, se ha avanzado muy bien. Aquí en nuestra zona se ha vacunado, por lo que nos decía la gente del propio gremio, a casi la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de educación. Y a partir del día de hoy se empezó a vacunar en la provincia a personas menores de 60 años, aunque no tengan factores de riesgo. Se venía vacunando a menores de 60 con factores de riesgo. Los mayores de 60 están vacunados casi en su totalidad. Y se está empezando a vacunar a menores de 60 sin factores de riesgo, así que esto es un dato alentador y esto empezó hoy. La vacunación a menores de 60 empezó hoy. Bueno, ojalá que logren controlarlo. Son muchos meses, ¿no? Supongo la fatiga que implicará tener tantos meses con una meseta tan alta de casos. Juan Martín, muchísimas gracias por el envío, por el servicio. Sí, aclararte una cosita nada más. En la provincia de Chubut empezaron a subir los casos
en este momento en todas las localidades, en Trelew, en Puerto Madryn, en Comodoro, digamos que la única localidad en la que los casos no bajaron nunca fue Esquel, o esta zona cordillerana. En el resto de la provincia hubo un tiempo entre febrero y hasta hace un mes atrás más o menos de un nivel de contagios muy bajo. Así que, es decir, en otras localidades de la provincia no han pasado esta cuestión ininterrumpida de tanto tiempo sin que bajen los casos. Así que bueno, esperemos que sí, porque la realidad es que la infraestructura del hospital no da para tanto. Un abrazo. Abrazo a la distancia, Juan Martín, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí está la realidad de la provincia de Chubut. La presencialidad como alternativa en una provincia que, como lo decía el colega, se justifica desde 2 o 3 años que vienen de conflictos larguísimos, prolongados, con docentes reclamando por mejoras salariales, un largo endeudamiento. Hubo hasta 3 o 4 meses seguidos sin pandemia, sin clases en la provincia de Chubut. Por eso ahora hay una urgencia de la presencialidad con el riesgo que lo conlleva. Ya quedó demostrado en la provincia de Córdoba que volver a la presencialidad no fue una buena idea, que ahora nos estamos arrepintiendo y que veremos si en 14 días se resuelve esta cuestión o será necesario continuarla en el tiempo, Ezequiel. Así es, Guille. Veía hoy la cifra oficial, el índice de contagiados diario, más allá de que no se refleja en el día de hoy los datos precisos, por ahí, como vos decís siempre, miércoles y jueves, hay una tendencia a la baja. El tema es la cantidad de muertos, ¿no? Son muchísimos. Sí, muchísimos, y va a haber más, es lo que están diciendo todos los especialistas, porque estamos recogiendo, está pasando la ambulancia, claro, de los 35.000 casos, Ezequiel. Eso es lo que está pasando. Va a haber muchos más. Algunos hablan incluso hasta la posibilidad de que lleguemos a 1.000 casos diarios de muerte, porque claro, tardan 10, 15 días, porque además con las edades que tienen los que ahora se están contagiando y terminan en terapia, resisten más. Incluso conocemos amigos que han estado 2, 3 semanas en terapia. Muchos no pueden atravesar ese punto de inflexión. Es decir, que vamos a tener de aquí en adelante, el otro dato preocupante de hoy, que volvió a ser récord la cantidad de... ¿Te acordás que habíamos dicho que era un dato positivo, que se había quebrado la curva de récord de las personas internadas en terapia? Bueno, hoy volvió a ser récord. El récord, desde que comenzó la pandemia, lo volvimos a marcar hoy. O sea que la pandemia no está controlada. Lo único que se logró es que no se expusiera de manera exponencial la cantidad de casos y se descontrolara. Están controlados en cantidad de casos, pero no, la pandemia no está controlada. Claro. Y esto es una preocupación porque, bueno, evidentemente, si uno toma como referencia lo que pasa en la provincia de Córdoba, está costando muchísimo que la gente tome debida referencia de la gravedad del momento que estamos atravesando. Puede ser por cansancio, puede ser porque algunos utilizaron un discurso de, no digo negacionismo, porque no fue plenamente negacionista, pero sí de subestimación de la situación. Y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias, porque eso genera en la sociedad una especie de acostumbramiento social. Bueno, total, esto es así. Bueno, el es así es enfermos y muertos, Ezequiel, que conocemos a borbotones, lamentablemente, ¿no? Todos tenemos familiares, amigos, conocidos que atraviesan o situaciones muy críticas, colegas, en este Día del Periodista hay colegas en nuestra ciudad atravesando momentos muy complicados, bueno, que ojalá salgan adelante, pero bueno, esto se está dando en un contexto, insisto, en donde las medidas se tomaron después de una especie de disciplina social que instó a lo contrario. Bueno, y ahora nos sorprendemos, ¿no? A mí me resulta ciertamente... quiero utilizar los términos adecuados, ¿no? Que no se me salga la cadena, como dicen los oyentes a veces en la radio. En este país hubo discusiones públicas avaladas por periodistas en donde se pedía que los jóvenes volvieran a salir, porque ¿cómo iban a ser los jóvenes si no tenían esparcimiento nocturno? Yo lo vi en medios de comunicación, periodistas entrevistando a jóvenes que dicen, bueno, yo quiero salir de noche.
Y era cuando los abuelos se contagiaban. Esos mismos periodistas ahora se escandalizan por las fiestas clandestinas. Bueno, son las que prohijaron, las que promovieron, las que aceptaron, las que presentaron acríticamente. Entonces, todo tiene una explicación. En aquel momento era una locura que en el orden de prioridades entre la salud de nuestros adultos mayores y la diversión de los jóvenes, algunos antepusieron la diversión de los jóvenes, porque cómo iban a pasar esa etapa de la vida sin salir. Esto pasó entre nosotros, en el periodismo pasó. Ahora esos mismos se muestran azorados, indignados de cómo no se pueden controlar las fiestas clandestinas. Y no se pueden controlar por esto, porque nosotros las promovimos. A mí no me cae ese sallo, pero las promovimos. Y ahora, después que las promovimos, nos indignamos porque las fiestas son una fuente de contagio, una mancha de aceite que está descontrolada, con una anomia social que no se aviene a tomar referencia de esto. Aquí en Río Cuarto, con esto cierro, Ezequiel, murió una chica de la región de coronavirus de 18 años. 18 años. 18 años. Debiera alcanzar con eso para tomar referencia de lo que está sucediendo, pero no alcanza. No. Lamentablemente no alcanza. Guillermo, muchísimas gracias como siempre. Así son las cosas. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.